estamos diciendo es que tenemos que hacer una diferencia entre ser zurdo biológico y ser zurdo funcional. ¿Por qué? Porque durante muchos años, Graciela no está, qué lástima que fue maestra y directora escolar, mucha gente fue obligada, siendo zurda, a escribir con la derecha. Eso está ampliamente confirmado por toda la parte docente y hay información por todos lados. Ser zurdo no fue bien visto a principios del siglo pasado y más adelante también. Entonces se creía un error, se creía una deformación y se intentaba corregir. Bueno, así fue la experiencia en ese momento. Entonces, mucha gente es zurda biológica, pero escribe con la derecha y no tiene muy claro. También la propia familia, no agarres con esa mano, etcétera, etcétera. Entonces, hay lo que se llama zurdo funcional o diestro que agarra con la, pero es zurdo biológico. Entonces, ahora vamos a ver un test que es un test de un aplauso. Hay varios tests, ahora vamos a hablar de algunos de ellos, para confirmar si es zurdo biológico o diestro. Estamos confirmando los dos, en definitiva, ¿no? Ahora, la importancia, ¿por qué? Por información. Ahora vamos a ver que un zurdo no procesa la información igual que un diestro. Entonces, cuando hablamos de ese ser único, cuando hablamos de información, cuando hablamos de todo esto para observar, bueno, algo tan importante como es ser zurdo diestro es determinante, ya que los zurdos tienen la particularidad de psíquicamente, eh, digamos, ver un conflicto diferente al de un diestro. De hecho, no es tanto que lo vean, sino que el conflicto que se genera es diferente. No a nivel orgánico. El cerebro es exactamente el mismo. Simplemente que el zurdo tiene el hemisferio derecho más predominante y el diestro, tenemos, yo soy diestro, el opuesto, el izquierdo, el más dominante. Avancemos un poquito más. Tenemos para ello varios test biológicos. El test del aplauso, de forma no esperada pedir que alguien aplauda como en el teatro. La mano dominante queda hacia arriba. La forma de tomar un bebé o diversos tests que veremos hoy. La clave. Hoy por hoy, el tema de la lateralidad está muy estudiado. La sonrisa muestra lateralidad. Las cejas muestran lateralidad. Muchas veces yo practico eso para confirmarla. Se nota en fotos, a veces se puede utilizar también eso como ejercicio. Pero están cuestiones mucho más simples, como las que manejó Hammer. Si se le pide de forma imprevista, no pensada, sino imprevista, que alguien aplauda, como aplaude, el diestro, como yo, va a colocar la mano derecha arriba y el zurdo va a colocar la izquierda arriba. Va por ahí. Nadie aplaude así de costadito, no. Como si aplaudiera, vamos ahí. Tiene que ser inesperado, no pensado. Y a partir de ahí se determina la lateralidad con exactitud. Por supuesto que en las mujeres la forma de tomar el bebé también muestra lateralidad. Siempre la diestra va a tomarlo con la mano izquierda y va a tener digamos, la derecha como para acomodarlo un poquito. Al revés, va a ser la persona diestra. Hoy también hay otro tipo de test, como es formar un pequeño triangulito, vamos a hacerlo ahí, y traerlo hacia alguno de los ojos. Generalmente los zurdos lo traen hacia el ojo izquierdo, se permiten de cerrarlo. Esto tiene variables. Lo que sí es importante es eso, determinar que si un individuo quiere conocerse un poquito más, puede en algún momento decir, bueno, ¿cómo aplaudo yo? O verse aplaudiendo algo ahí y van a sacar inmediatamente que la mano dominante va a quedar hacia arriba, y en definitiva es la que aplaude, porque la otra es la que recibe el golpe, es la que desde algún lugar lo recibe. También hay formas desde la observación. El zurdo
sube una escalera o camina, da el primer paso con el pie izquierdo. En la generalidad que yo he visto al menos, los zurdos no son solo zurdos de mano, sino también de pie, y dan su primer paso. Y esto es determinante, como vamos a ver ahora, en el estudio de las hojas embrionarias, ya que en una etapa nada de esto, digamos, modifica nada en cuanto a información, pero a partir de cerebelo, a partir de mesodermo antiguo, sí, la lateralidad es importantísima. Y ahora vamos a ver por qué. Siempre en la observación y no en el entendimiento del individuo que al pensar realiza la acción de forma mental o no natural. Los diestros aparentemente rondan el 60%. No son tan mayoría como pensamos, ni los zurdos tan minoría. La cultura y socialización buscaron siempre corregir lo que se creía un error. Y de ahí la percepción de que aparentemente sean solo unos pocos. Diferencias biológicas. Los zurdos transfieren el conflicto al lado opuesto del cerebro respecto al diestro. Desde ese momento, todo se desarrolla análogamente a lo que sucede para el diestro, pero del lado opuesto. Bueno, entonces, si los zurdos manejan la información y transfieren un conflicto al hemisferio cerebral opuesto al que lo va a hacer un diestro, es algo a tomar muy en cuenta. Entonces, luego el proceso va a ser el mismo, pero el tema es que este cambio no es un cambio menor, porque los hemisferios van a seguir siendo lo mismo. Ahora vamos a ver uno femenino, el otro masculino. El punto es que eso les va a permitir generar ante determinado impacto y ante determinado conflicto digamos, un desarrollo del conflicto diferente. Entonces, por eso es que es tan importante. Cuando, por ejemplo, hablamos de mamas, las mamas, derecha o izquierda, tienen lateralidad. Por supuesto que las mamas están conformadas por varias hojas embrionarias, pero no significa que en determinados conflictos, con determinadas reparaciones, para saber por dónde viene el conflicto, partimos de la base que desde la respuesta biológica nosotros comenzamos a buscar el programa biológico para ir hacia el conflicto biológico y hacia el impacto. Entonces, si tiene una determinada respuesta biológica en una mama derecha, no es lo mismo que en la izquierda. Entonces, eso, toda la parte de sistema de desvalorizaciones, toda la parte del sistema nervioso, las ciáticas, etcétera. No es lo mismo ciáticas derechas que izquierdas para los diestros o que para los zurdos, ya que nos van a indicar generalmente cosas diferentes. A grosso modo, bueno, conflictos por el lado de la pareja, lo podemos llamar de los incluso iguales, o conflicto con los que consideramos superiores, de rango mayor, ¿tá? O menores inclusive. Entonces, de rangos iguales o de rangos diferentes, para hacerlo más simple. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco más en eso, pero lo importante es saber que si hay una diferente forma de procesar la información, tener en cuenta si es zurdo o diestro, es importante, no es ningún tema menor, hay que tomarlo en cuenta. Una mujer zurda no puede sufrir un cáncer de cuello de útero, el cual ate un conflicto sexual. Aquí pusimos quedó ante un conflicto sexual. Un hombre zurdo no puede sufrir un infarto de corazón izquierdo por conflicto de territorio, si un infarto de corazón derecho con embolia pulmonar. Lo que estamos haciendo es empezar a poner determinados
ejemplos. Hay miles, pero lo que estamos buscando es comenzar a dar la idea de que no se va a percibir el conflicto de la misma manera, por lo cual el foco de Hammer no va a estar en el mismo lugar, no lo va a estar, y va a dar, ante determinado conflicto, otra respuesta. El impacto podrá ser igual, pero el conflicto que se va a dar a través de ese impacto va a dar otra respuesta, en un zurdo que en un diestro, en una zurda que en una diestra. Es un tema muy interesante porque es un cambio en los individuos muy grande, lo perciben diferente. Ahora vamos a ver qué ocasiona y por qué lo perciben tanto, no solamente por ser zurdo. La información de la psiquis del zurdo es de alguna forma polarizada a la psiquis del diestro. Desde el punto de vista cerebral, este es el mismo y funciona de igual manera. ¿Qué nos muestra esta simple y gran diferencia? Que los conflictos biológicos no tienen nada que ver con la psicología tradicional, que están determinados biológicamente. Bueno, esto, por supuesto que esta información yo la saco de Hammer, de la germánica de Hammer. Hammer hay veces que es muy crítico con lo establecido, pasó muchas cosas. Y a mí yo generalmente busco no generar o conflictos, digamos. Pero el punto es que si todos los funcionamientos psicológicos fueran tan predecibles, bueno, justamente acá lo que nosotros estamos empezando a ver es que si todo fuera absolutamente psicológico, como bueno, puede creer la psicología tradicional, ¿cómo podría un impacto, en el caso que impacte, y un conflicto, dar este tipo de respuestas tan diferentes entre diestros y zurdos? Entonces, si hay una diferencia biológica zurdo-diestro y hay una respuesta biológica diferente zurdo-diestro, desde algún lugar podemos empezar a ver que los conflictos, si bien son recibidos por nuestra psiquis, son biológicos. Aquí es cuando nos diferenciamos desde lo psicológico y